Hola, ¿qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Soy el misionero Feliciano Boer Reyes. Es un gusto saludarles por este medio. Es un gusto poder, como familia, dar gracias a Dios. Está conformada por mi esposa Lucero Jazmín Sánchez Domínguez. Tengo 3 hijos: Sarita Esther de 12 años, Abdías Joab de 9 años y Maelet Iriel de 1 año y ya casi cumple 11 meses. Damos gracias a Dios por sus bondades incomparables, en las cuales nos permite como familia servirle aquí en los Altos de Jalisco como misioneros, sembrando iglesias, movilizando la Iglesia de Cristo, también a través del ministerio de Mañana Irás Mi Voz, Intercesión y Misión. No sé si lo han escuchado, pero es un ministerio donde todos los días subimos postales misioneras. Esperemos que les lleguen para interceder por las misiones, pero no solo eso, sino que todos los días intercedemos por las misiones, ¿verdad? De 6 a 7 de la mañana. Bueno, Dios me dio la oportunidad de participar con el programa de la Iglesias Sanas para la Gloria de Dios, de la Convención Nacional Bautista de México. Como Convención Nacional Bautista de México, cada iglesia buscamos honrar a Dios, glorificar a Dios e ir en pos de la misión de Dios, ¿sí? Porque es de Él y no de nosotros. El esfuerzo que hacemos es para Dios y no para los hombres. Así que me voy a permitir hacer una oración, hermanos, para poder en ese tiempo poder compartir con ustedes. Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir este mensaje con mis hermanos para alentarlos a seguir cumpliendo su misión hasta el último de la tierra, donde estamos y en todas partes. Que tu Espíritu Santo me dirija para poder ser de bendición. En el nombre de Jesús, amén. Como ustedes saben, se está estudiando a la iglesia, está estudiando la carta a los Efesios. Y bueno, a mí me tocó los versículos del capítulo 4 de Efesios, del 14 al 16. Y el tema que yo me correspondió dar, yo creo que ustedes han tenido el seguimiento. A mí me tocó estos versículos y yo le puse así: un discípulo preparado para cumplir la misión de Dios. Un discípulo preparado para cumplir la misión de Dios. Como dije hace un momento, misión de Dios, quiero dar a entender que el que tuvo toda la iniciativa para salvar a esta humanidad después de la desobediencia de Adán y Eva es Dios mismo, no el ser humano. Así que la iglesia de Cristo, cualquier ministerio que se haga es de Dios, nada es de nosotros. Así que nadie tenemos que levantar una bandera propia, sino que debemos de rendir todo para la gloria de Dios. El protagonista de todo esto es Dios mismo. Nosotros somos privilegiados de que nos considere parte de su obra. Entonces, entendiendo esta parte, ¿verdad? Voy a leer lo que a mí me corresponde. Y bueno, algo antes de empezar es decirle que este mensaje a los Efesios, ¿verdad? Básicamente lo que Pablo quiere es fortalecer a la iglesia, ¿verdad? De esta parte. De hecho, la iglesia de Efesios es una iglesia que va en crecimiento espiritual, que está creciendo, y Pablo los felicita, les motiva a que sigan ellos enfocados hacia el reino y al mismo tiempo a que desarrollen sus dones y talentos para la gloria de Dios, para que sigan cumpliendo su deber como tal, en ese caso en Efeso, pero también motivándolos a que vayan más allá. Y esta parte también a nosotros, como iglesia, ¿va? nos ayuda bastante con el tema que les dije: un discípulo preparado para cumplir la misión de Dios. Dice aquí la palabra de Dios en esta breve reflexión, porque realmente es una breve reflexión lo que aquí comparto. Dice así: esto para que ya no seamos niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, con amor crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, de parte de él, de todo el cuerpo, bien concertado, entrelazado, con la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor.
Vaya mensaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero bueno, el discípulo de Cristo debe de buscar siempre hacia una madurez, siempre debe de buscar una madurez, siempre. Eh, una madurez integral para que pueda cumplir la misión de Dios. Eh, Nosotros como iglesia, como pueblo, independientemente de que vamos cada día a reunirnos a la iglesia, tenemos un deber muy importante, ser discípulos de Cristo, no solamente de asistir, que es parte vital de nuestro crecimiento espiritual, pero tenemos que crecer como discípulos maduros para cumplir la misión de Dios. Comparto aquí una breve cuestión personal. Recuerdo que mi conversión a Cristo tenía muchas luchas, ya que venía de un contexto católico y por algunas situaciones difíciles de la vida caí en la mentira del espiritismo mundano. Sí, cuando uno no conoce el Evangelio, ¿verdad? Uno puede desviarse de la verdad fácilmente y caí en esa situación. Pero al momento también de leer esta parte de Efesios me sentí identificado a la exhortación de no ser un niño fluctuante en la fe. Llegó a mi corazón, fui transformado por el amor de Cristo para ser un discípulo preparado para cumplir su misión. Esa exhortación sigue vigente para todo creyente. ¿Sí? Cuando nosotros no estamos creciendo de manera integral, somos fáciles de caer en la mentira, aún ya siendo parte de la iglesia de Cristo. Entonces, la importancia de ser discípulos, ¿va?, preparados para cumplir, eso implica madurez. Discípulos maduros, que es el eslogan de este programa, crecer en la palabra, crecer en la oración, crecer en el servicio, crecer en la proclamación de esto. Entonces, esa parte de la escritura, cuando exhorta el crecimiento, aplica para nosotros. Y yo te quiero motivar, hermano, que analicemos cómo nos encontramos ahora en nuestra fe. Si realmente estoy creciendo en la imagen de Cristo o me he quedado estancado. Porque si es así, vamos a creer fácilmente en las mentiras del diablo. El apóstol Pablo deseaba que cada discípulo mantuviera su enfoque en Cristo. La iglesia naciente en Efeso estaba pasando por luchas muy fuertes, ya que era el centro mundial de la idolatría. Ahí se encontraba el templo dedicado a Artemisa y Ana, además de ser un imán para la inmoralidad sexual, al mismo tiempo centro de las filosofías y del ocultismo, sin contar la lucha interna del desarrollo mismo de la iglesia, ya que estaba conformada por judíos gentiles y gentiles convertidos a Cristo, a quienes estaba imponiendo el cumplimiento de la ley para salvación. También estaban batallando con eso, ¿verdad? Entonces había muchas cosas que también estaba pasando en la iglesia de Efeso y estaba creciendo, pero al mismo tiempo hay luchas. O sea, no olvidemos que cuando vamos creciendo en nuestra fe, también van a haber luchas que van a querer que nuestra fe se caiga, se quede estancada, pero nosotros debemos de estar muy creciendo a través de la palabra de Dios. Todas estas situaciones estaban en la mente pastoral y misional del apóstol. Por tal razón, él desea que el discípulo esté preparado para cumplir la misión de Dios sin que lo anterior sea un obstáculo. ¿Sí? O sea, Pablo sabía todo lo que estaba viviendo la iglesia. Es más, nosotros tenemos también un claro ejemplo de lo que vivimos en nuestro contexto, ahí donde tú estás. Cómo está el contexto social, cultural, religioso, ¿verdad? Y sin duda nos vamos a dar cuenta que muchas de esas cosas afectan a la mente de las familias, a la mente inclusive de nosotros como adultos, de los jóvenes, de los niños. Y ante eso, Pablo, él como ministro, como misionero, él está preocupado y busca la manera de que la iglesia siga creciendo. Igual nosotros, no debemos de ser parte de ello, sino que debemos de buscar crecer, impactar, no ser eh, llevado por los vientos de este mundo, sino todo lo contrario. Para lograr este propósito debemos considerar el consejo del apóstol Pablo. Dice ahí en el versículo 14a, un discípulo preparado, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Ah? ¿Qué significa esto? Un discípulo debe estar preparado
debe estar preparado. No debe ser como un niño que apenas comienza a desarrollarse física y emocionalmente, ¿sí? Un discípulo debe de estar preparado. No debe ser como un niño que apenas comienza a desarrollarse física y emocionalmente. Sí, eso es importante. Si ya estamos siendo discípulos, debemos estar preparados constantemente. Debemos de preparar a nuestros discípulos también. Eh, Ustedes saben que un niño fácilmente puede ser llevado, engañado. Aún nuestros niños los vemos. Yo tengo hijos y a veces me dicen cosas, le digo, no, hijo, tú sabes lo que es la verdad, tú sabes esto y no, tú sabes, o sea, yo lo recuerdo. Igual nosotros ya siendo adultos, si no estamos preparados, fácilmente podemos caer en la mentira, en cosas que no son correctas. Y Pablo exhorta para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué significa esto? Cuando un niño no ha desarrollado su capacidad de discernimiento, sus padres deben de estar muy al pendiente para que no sea presa de engaños que le puedan perjudicar en su desarrollo como persona. Sí, es lo que comentaba hace un momento. La preocupación del apóstol es lo siguiente: llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sí? Pablo, otra vez el apóstol Pablo, ¿sí? No quería que la iglesia de Cristo cayera en doctrinas falsas, ¿sí? Dice por ahí un dicho, que bien dicho, que el que no conoce su historia está condenada a repetirla. Si nosotros no aprendemos del error, no aprendemos de lo que hemos vivido que no está bien, pues estamos condenados a repetirla como de manera personal y aún con nuestras familias y generaciones. Entonces, de esa misma manera, para que un discípulo pueda enfrentar todo esto, debe dejar de ser un niño en la fe, debe de madurar, y eso solo lo va a lograr cuando la palabra de Dios sea su fuente de fe, de oración diaria con Dios y su fuerza total, ¿sí? Debe de dejar de ser un niño en la fe, ¿sí? Debe dejar de serlo. Muchas veces en la iglesia de Cristo, muchos son religiosos, se oye fuerte esto, pero es la verdad, porque están acostumbrados a ir a actividades que son importantes, no las de mérito, pero son fieles asistentes a actividades, pero no estamos haciendo discípulos. No estamos haciendo discípulos. Es más, no estoy siendo discípulo. Soy un fiel asistente a actividades, un religioso, pero no estoy haciendo discípulos. Valdría la pena preguntarnos si estamos haciendo discípulos. Valdría la pena analizar nuestra vida si estoy siendo un discípulo donde mi vida refleje quién soy en Cristo, mi vida en obediencia, en santidad, que es importantísima, en mi testimonio. De ahí estaré viendo si estoy siendo un discípulo de Cristo. Y bueno, cuando digo ser un fiel discípulo de Cristo, quiero recalcar, no estoy hablando de personas que no sufren, que no lloran, que no tienen pruebas. Al contrario, vivimos en sufrimiento, en dolor, en tristeza, en pruebas, en luchas, que a lo mejor en el pasado, ¿verdad? Sin Cristo nos marcaron, que hasta el día de hoy si lo analizamos, siguen el enemigo utilizándolas para lastimarnos, pero ahí está en nosotros de que día tras día venimos a la palabra y la palabra de Dios nos alienta para mantener nuestra mirada en lo alto, en lo eterno, como también la carta de los Efesios lo enseña, que no olvidemos esos lugares celestiales que nos tienen preparados, que nos enseña que desde antes de la fundación del mundo ya nos había escogido. Son promesas que de verdad nos impactan y nos motivan a seguir hacia adelante, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo no quiere que sean llevados por doquiera de doctrina, y es ahí donde nosotros debemos de tener muy clara nuestra fe como creyentes. Nosotros tenemos 20 doctrinas que son importantes, donde nos mantienen claros en nuestra fe, y es importante que las conozcamos. Dice ahí
como les comenté, para que un discípulo pueda enfrentar todo esto, debe dejar de ser un niño en la fe. Debe de madurar. Y esto lo va a lograr cuando la palabra de Dios sea su fuente de fe y la oración diaria con Dios su fuerza total. ¿Sí? Un discípulo preparado debe permanecer firme en la verdad. ¿Sí? Ahí en el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esto es lo que nos quiere alentar. Un discípulo preparado debe de permanecer firme en la verdad. ¿Sí? Siguiendo la verdad, la palabra. Esa es la verdad, lo sabemos. En el centro de rehabilitación donde yo colaboro, aquí en Los Altos, trabajo en varios centros de rehabilitación. Me decía un interno, ¿no? Muy tajantemente, que quien me aseguraba que la Biblia era verdad, y yo le pedí que sí había entendido lo que él me decía, pero seguía insistiendo hasta que uno de sus encargados le dijo que guardara silencio. Y yo intenté responderle de manera respetuosa, y les decía, miren, tiene dos opciones: o le das autoridad a Dios a través de la palabra, a otra, o no se la das. Pero o sea, te aseguro que si tú y yo le damos autoridad total a la palabra de Dios, tú vas a ver algo sorprendente en tu vida. Y ahí te darás cuenta cuán importante es darle autoridad total. Pero esa autoridad total es someternos a ella, leerla, estudiarla, y te darás cuenta de la pureza, de la santidad de ella. Pero ¿cómo sé que cuando alguien no lee la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Veremos una vida totalmente desordenada, guiada solamente por impulsos, por deseos personales, ¿verdad? Y emocionales, y no bajo la palabra de Dios. Entonces, un discípulo preparado debe permanecer firme en la verdad, ¿sí? Como dice ahí en el versículo 15. Eso significa que ha creído verdaderamente. Como fruto de esta fe genuina siempre será obediente, de tal manera que buscará la forma de compartir las buenas nuevas de su Señor. Claro que cuando usted y yo leemos la palabra, no nos quedamos callados, ¿eh? Una persona que estudia la palabra de Dios, tiene comunión con Dios, jamás se quedará callado. Siempre buscará la forma de compartir lo que está llenando su corazón. Entonces, cuando está vacío, ¿qué va a compartir? Nada. Si usted y yo no compartimos, es que no tenemos nada en el corazón. No hay nada que te esté llenando tu vida. Nosotros no lo llenamos. Dios nos llena. Cuando hay comprensión de la misión de Dios, como dije, la misión es que Él empezó todo, nada nosotros. Es más, nada empezamos nosotros, es Dios el que hace todo. Nosotros tenemos el privilegio de servirle. Nunca querrá tomar el lugar de su Salvador. Siempre pondrá a los pies del Cordero toda gloria, es decir, que la cabeza de toda obra es Cristo. Si tu fe es débil en este momento, te quiero animar a que vuelvas a la senda de la verdad, que es el Evangelio, a tu primer y único amor, Jesucristo. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? Somos seres humanos, ser discípulos de Cristo, hijos de Dios. No implica que somos perfectos, jamás es eso. No somos Dios. Dios es el único que es perfecto, eterno, verdadero, puro y santo totalmente. Nosotros sí somos santos por la gracia de Cristo, pero no por nosotros mismos, sino por la gracia de Cristo. Seguimos batallando en este cuerpo mortal. Llegará el tiempo en que ya no lo haremos, pero mientras estamos aquí en la tierra necesitamos mantener siempre esa unidad en Cristo a través de la oración y la palabra, como dije, para estar firmes en la verdad. Dice ahí, un discípulo preparado debe permanecer unido siempre a su iglesia local. Eso es vital. Dice ahí en el versículo 16, de en quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificándose en amor. Sí, o sea, es lo que quiere dar a entendernos Pablo. El apóstol Pablo tomó como referencia el cuerpo humano para ejemplificar la unidad que debe de haber en la iglesia de Cristo. Cuando hay una correcta alimentación de su palabra, se verá reflejada en su desarrollo espiritual. Es decir, habrá madurez en cada uno de sus miembros que la conforman, ¿sí? Otra vez, usted y yo somos parte de una iglesia de local, sí o sí, no hay otra. No hay llaneros solitarios, eso no existe. También, discúlpeme, yo sé que
Esto nos ayuda a ver predicaciones y hermanos que tienen el don de la predicación, buenos maestros, conferencistas, pero ninguno de nosotros somos su pastor. Claro que somos pastores de una iglesia local, misioneros, pastor con su servidor, pero yo no voy a ser su pastor. Su pastor es el que está ahí con usted, el que debe de orar por él ora por usted, estoy seguro. Y su iglesia local es la que debe dar primer lugar. Todos los demás, gracias por orar por nosotros, gracias porque nos mandan motivos de oración, gracias porque nos alientan, pero usted, su prioridad en servicio, en ayudar, en unidades con su iglesia local. Todo lo demás son de bendición, no lo niego, ¿verdad? Pero no es su iglesia local. Yo personalmente yo no creo eso de iglesia virtual. La persona en el tiempo de pandemia, por esta situación de verdad que fue muy fuerte, los que la vivimos, muchos de nosotros perdimos a muchas familias, a muchos seres queridos y los que no, pues gracias a Dios, ¿verdad? Pero sé que muchísima gente. Y por cierta razón en algún tiempo tuvimos que reunirnos virtualmente vía Zoom. Pero anhelábamos estar en la confraternidad, esa coinonía en la iglesia, ¿verdad? Entonces por eso los que persisten en ese tipo de situaciones, llamando a otras personas de otras partes del mundo o de mismo México a que se unan a su iglesia, no, hermanos, usted tiene su iglesia local. Ya como esto que hacemos es un extra de la bendición de, de ayudarnos y a crecer como ahorita lo estamos haciendo. Entonces un discípulo debe estar permanentemente unido siempre a su iglesia local, siempre. Así que y como iglesias locales nos unimos para glorificar a Dios también, ¿verdad? Un discípulo preparado siempre crece en su fe bíblicamente, espiritualmente. Escúchelo bien, hermanos. Crece en su fe, no se queda ahí. Bíblicamente, escúchelo bien. No se queda con lo que algún poquito busca y crecer más en la palabra, espiritualmente, en su relación con Dios. Y así sin duda alguna su iglesia local será bendecida. Cuando esto es parte de su fe, va a ser bendecida su iglesia local. Pero cuando hay una decadencia en esta parte, cuando no está esto mal, no está creciendo de manera integral, pues no. Y es un desafío para nosotros como ministros, de verdad. Pero al final vamos a pedirle a Dios que sea quien toque el corazón de los miembros para que como iglesia juntos crezcamos. La iglesia no solo estará unida en sí misma, sino unida y viva para cumplir la misión de Dios. O sea, la iglesia no es un centro social, no es un centro de beneficencia pública, no, hermanos. Puede actuar como un medio de bendición, pero su principal misión es proclamar el reino de Dios. ¿Sí? Proclamarlo. La iglesia debe ser un cuerpo donde cada miembro cumple la misión de Dios como discípulos preparados. ¿Sí? Entonces, hermanos, recapitulando un poco, el tema es un discípulo preparado para cumplir la misión de Dios y es parte del enfoque, ¿no? Como dije, de ser discípulos maduros para la gloria de Dios. Entonces, para recapitular, vuelvo a repetir, un discípulo preparado no debe ser como un niño que apenas comienza a desarrollarse física y emocionalmente. Un discípulo preparado debe de permanecer firme, ¿sí? Firme en la verdad, ¿sí? Un discípulo preparado debe permanecer unido siempre a su iglesia local. Y por último, un discípulo preparado siempre crece en su fe bíblica y espiritualmente, y su iglesia es bendecido por ello. Y yo deseo que su iglesia sea bendecida de esa manera, hermanos. Esa es nuestra tarea. Nosotros aquí deseamos que se levanten más iglesias, oren por nosotros, hermanos, de verdad lo necesitamos. Hay momentos en que un momento en que sí pensamos retirarnos porque era tan árido lo que veíamos y era tan poco, y después entendí que lo poco Dios es glorificado y seguimos por eso sembrando iglesias aquí en los Altos de Jalisco, hermanos.
Y les agradecemos mucho esta invitación a ustedes por compartir esta palabra de Dios. Una de las preguntas que se hacen aquí en este estudio, creo que ya la reflexionaron, es las creencias y enseñanzas que creo están sustentados por la misma palabra de Dios. ¿Sí? Las enseñanzas y creencias que creo están sustentados en la misma palabra de Dios. Segunda, ¿qué significa madurar en la fe y en la práctica? ¿Cómo puedo lograrlo? ¿Cómo yo colaboro en mantener la unidad del cuerpo de Cristo? Y cuarto, ¿qué aspectos de mi vida estoy identificando que necesitan ser transformados por Dios para parecerme más a Él? Son preguntas que valdrían la pena también responder. Vamos a orar. Amado Dios, yo te quiero dar gracias por esta oportunidad que me has dado hoy de poder compartir este mensaje a mis hermanos. Gracias, Señor, por tu bondad infinita. Gracias, Señor, bendice a la iglesia, bendice a cada miembro. Ayúdanos a seguir cumpliendo su misión, a ser discípulos maduros, Señor. A ser discípulos que cumplamos su misión. Reconocemos nuestra fragilidad humana, Padre, y le pedimos que siempre busquemos hacer su voluntad y no la nuestra, y llevar a otro, Señor, que no la conocen a sus pies. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, de parte de su servidor Feliciano Báez Reyes, la familia misionera Báez Sánchez, en los altos de Jalisco para Cristo y hasta lo último de la tierra. De mañana es mi voz, intercesión y misión. Estoy para servirles. Si quieren recibir más información en su trabajo, igual, mándenos un mensajito. Y igual lo de mañana irás mi voz. Que Dios les bendiga. Gracias.